palabras que el presidente Mauricio Macri tuiteó en relación a su diálogo con la oposición, que se conocieron hace algunos minutos. Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecta lo menos posible a la economía de los argentinos. Y agregó, se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. Política y mercados, ese cruce de dos escenarios conflictivos, ese cruce. Estamos aquí para analizarlo con el analista político Ignacio Lavacchi, uno de los expertos que conoce mejor ese escenario tan complejo. Gracias, Ignacio. No, gracias a vos por invitarme. Estuviste en esa misma silla el viernes antes de las PASO, imaginamos algunos escenarios. Planteabas como una hipótesis no demasiado cercana un triunfo contundente de Alberto Fernández ese día, pero señalaste que en la posibilidad de que se diera un triunfo contundente, el efecto sobre los mercados podría ser muy delicado y así sucedió. Ahora, acá el debate es si impactó más el efecto del resultado electoral tan sorpresivo para la gran mayoría, 99% de la gente y también de los mercados y de los políticos, o impactó la reacción del gobierno en la desconfianza de los mercados. No, yo creo que fue el resultado electoral. Básicamente uno miraba cualquier encuesta de sentimiento de los inversores respecto a la chance de reelección de Macri, estaban convencidos de eso. Uno hablaba con alguien del mercado, de fondo de inversión de afuera, y realmente la percepción que ellos tenían era que la chance de reelección de Macri era el 70%, y si uno les decía, bueno, miren que si uno mira elecciones latinoamericanas y contrasta la performance económica, son contados los casos en que un oficialismo gana con estos números. Puede ser que el tener enfrente a una fórmula que incluye a una candidata como Cristina puede darle una chance al gobierno, pero era como un escenario para tener cautela si uno miraba especialmente lo que viene ocurriendo desde hace un año y medio, un poquito menos de un año y medio acá en la Argentina, ¿no? Entonces yo creo que esa reacción los tomó de sorpresa, sobre todo porque ese resultado los tomó de sorpresa. Ninguna encuesta de la que consumieron los mercados en la semana anterior a la elección reflejaba ese resultado tan contundente, ¿no? Ahora, en ese resultado, el temor de los mercados es a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y a la herencia que arrastra esa figura, ¿no? En teoría. ¿Esto es así? Yo diría que es la incertidumbre sobre quién realmente va a ser el que tiene el poder en el gobierno de Alberto Fernández. Yo dudo que Alberto Fernández tenga la personalidad de un chirolita, como algunos andan queriendo decir, o de un títere, pero la presencia de Cristina es algo muy fuerte, ¿no? En la vicepresidencia. Entonces, esa duda es como que al kirchnerismo ya lo conocen y lo ven de vuelta, ¿no? Entonces, incluso si uno escucha asesores económicos de Alberto decir que hay voluntad de pago, y yo creo que es genuino lo que dicen, que no tienen ninguna intención de colocar controles de cambios o de volver al cepo, todas esas cosas, pero está la duda. Entonces no le dan el beneficio de la duda que sí le daban a Macri, y entonces hasta que no vean mayor certidumbre, o sea, hay certeza sobre el resultado electoral de alguna manera, la perspectiva de que este resultado electoral sea alterado. Se confirme. Claro. Estamos casi seguros que la elección de octubre va a confirmar lo que pasó en las PASO, ¿no? Es muy baja la probabilidad de que veamos algo diferente. Ahora, sobre lo que hay incertidumbre es sobre quién va a ser el equipo económico, qué medidas va a adoptar, y tenemos una situación muy extraña, porque es una no elección, porque es una primaria, donde no tenemos todavía un presidente electo y un presidente saliente. Por más que en los hechos creo que todos sabemos, o le asignamos una gran probabilidad a que Macri no reelija y a que Alberto sea el próximo presidente, pero no tienen los incentivos para mostrar todas las cartas, son bajos. Claro. Distinto es si esto ocurría en una segunda vuelta, me parece que ahí son muy poquitos los días que hay hasta el traspaso de mando, y ahí esto yo diría que es más fácil. Ahora, Ignacio, cuando los mercados desconfiaban de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, no solo desconfiaban en el sentido de cuál iba a ser la orientación económica y política en el caso de ganar, sino también le daban, bueno,
no grandes posibilidades de triunfar en las elecciones. Había una carta en favor del gobierno. La figura de Alberto Fernández quedó fortalecida con esta elección, no solo por el volumen de votos que alcanzó, sino fortalecida internamente dentro del peronismo frente a Cristina Fernández de Kirchner, en la medida en que ese éxito claramente tiene que ver con esa jugada de Cristina Fernández de Kirchner corriéndose, publicando un libro, no participando demasiado en la campaña, y Alberto Fernández cosiendo las costuras y las heridas de los peronistas de distintos sectores. A ver, pero si la arquitecta de la jugada fue Cristina, que fue la que... ¿Vos creés que fue Cristina y no Alberto Fernández? A mí me daría la impresión que la que realizó, o sea, la que claramente se dio cuenta que la unificación del peronismo era el vehículo del triunfo, fue ella. Está bien que Alberto Fernández, meses antes de esto, decía que nada era posible sin Cristina, ni tampoco sin el peronismo, ¿no? Pero la presencia de Cristina en la fórmula es lo que garantiza un piso de votos, y me parece que la crisis fue lo que la crisis y la desaparición de la tercera vía lo que sumó el resto de los votos. Es decir, que de alguna manera esto fortalece la figura de Cristina Fernández de Kirchner. No sé si la fortalece, ella ya es fuerte de por sí. Es fuerte porque va a controlar la provincia de Buenos Aires a través de Kicillof. Es fuerte porque es su presencia la que da un piso alto de votos. No hay por qué suponer que va a haber un enfrentamiento, pero esa es la duda, digamos, sobre quién... Al final del día, ¿quién va a controlar el poder? Si va a haber una disputa o no, o si va a haber una convivencia armoniosa. Claro. Ignacio, el viernes yo te preguntaba si Alberto Fernández era en esta, antes de la elección de las PASO del domingo, se había instalado el tema económico y Alberto Fernández, que se había presentado como un moderado para la opinión pública y de cara a los mercados cuando es incluido en la fórmula, había de alguna manera radicalizado su discurso económico, había planteado la baja de intereses de las LELIC y otras medidas, cuestionado el acuerdo con la Unión Europea. Yo te preguntaba si era Néstor Kirchner o Carlos Menem el viernes. Y vos me decías que era más bien un Néstor Kirchner porque había llegado con un peronismo dividido y con poca fortaleza en ese sentido, se podía convertir en un Néstor Kirchner. Ahora, la reticencia a participar de este proceso de calma de los mercados a la que lo invitó el presidente, finalmente ahora dialogaron, ¿tenía que ver en realidad con que lo que planea hacer una vez que asuma, si efectivamente asume, es distinto a lo que dice en la campaña? ¿Y en ese sentido sería más bien un Carlos Menem y no un Néstor Kirchner? Bueno, esa sería la gran duda. Uno pensaría que los márgenes de maniobra son bastante más limitados de los que dispuso Kirchner, ¿no? Kirchner asumió con una economía que venía creciendo, que estaba en default, que venía de una brutal recesión, con un superávit de cuenta corriente enorme, con mucha capacidad ociosa. Digo, tenía mucho más margen de maniobra que el que dispuso Menem. Menem también tuvo una ventaja, ¿no? Que es que la transición con crisis lo que generó fue una delegación enorme de poder desde el legislativo al ejecutivo, ¿sí? A través de dos leyes, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica. Y gobernó, y aparte, si bien los primeros 6 meses no tuvo mayoría porque él asumió antes de tiempo, digo, el radicalismo tuvo una postura bastante institucional en esos 6 meses, ¿no? Votándole lo que pedía. Alberto me parece que no asume en esa misma situación de la de Menem, ¿no? Digo, salvo que veamos un escenario de una transición similar, pero me parece que plantea muchos riesgos. Digo, Menem un poco lo empujó a Alfonsín, ¿no? Claro, digo, con la famosa frase de Ditela cuando le preguntan si iban a tener un dólar alto, y dice, no, un dólar alto no, recontra alto. Claro, a principios de 1989. Fue en verdad después de la elección, ya con la transición. Y eso obviamente llevó a que los exportadores no liquidaran más dólares y demás. Y fue un poco que después de esas declaraciones, cuando se estaba negociando la transición, Alfonsín dijo, bueno, yo me voy el 8 de julio, ¿no? Ahora, plantea riesgos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque, digo, la situación ya de por sí es bastante compleja. Entonces, yo creo que no hay incentivos para eso. Si va a hacer algo diferente, es un problema, ¿no? Porque acá hay un mandato, claramente el mandato de las urnas es un mandato de cambio. Y lo que puede calmar al mercado es otra cosa. Claro, entonces acá es contradictorio es un gobierno que se ve tensionado por demandas diferentes. Obviamente a la demanda que cualquier presidente democrático, la demanda que tiene que atender primero es a la demanda de sus votantes.
El problema es esta situación así de una especie de sábana corta, ¿no? Así necesariamente, y es un tema recurrente, en medio lo conversamos el viernes, necesariamente atender a la demanda urgente de los ciudadanos hoy, que es trabajo, posibilidad de consumir, recuperar una cierta estabilidad, no seguir perdiendo poder adquisitivo, ¿va en contra de los mercados? No. ¿O hay un círculo virtuoso posible, pero nadie está encontrando el cosito que lo genera? A ver, a veces hay círculo virtuoso, otras veces no lo hay. El tema acá es que, digamos, el mercado que va a estar mirando, me parece. Cuestiones de política fiscal, monetaria, cuestiones de, qué sé yo, regulatorias respecto a las tarifas, y tal vez eso contradice la demanda de los votantes, o sea, de basta de ajuste, por decirlo de alguna manera, o de queja, voto castigo a la política económica del gobierno. No siempre es el caso, digo, para tomar un ejemplo, Menem, segunda parte. Sí. Mercados y votantes contentos, se podría decir. Por más que Menem religió en medio de una recesión, pero el mercado apostaba a la reelección de Menem y los votantes dieron la reelección de Menem. Más que en el 89. Sí, exacto, con mayor apoyo electoral. 51% de los votos. 49, sí. Mayor apoyo electoral, sí. Sí. Entonces, no es necesariamente que siempre se contrapone, pero es un problema que a veces aparece, y sobre todo cuando uno tiene una economía que está bastante integrada financieramente al mundo. Claro. Entonces, ahora, la idea de las crisis es también que, bueno, Alberto Fernández antes de las PASO hablaba de que el dólar tenía que estar más alto en diciembre y hubo reproches en relación a esa observación. Eso está sucediendo ya ahora. Esa crisis y esta devaluación brutal que hubo del viernes a hoy, ¿termina beneficiando a la fuerza que tome el poder en diciembre? Sería más una pregunta para un economista, pero digo, ahora... ¿Es de alguna manera este gobierno o la crisis me actual parece que está haciendo parte del trabajo que era necesario según Alberto está bien, Fernández? hacer que le hagan el trabajo, uno pensaría que le hagan en todo lo que sería el trabajo sucio, sí, pero ¿qué tal que el gobierno decide tratar de controlar el dólar y empezar a, lo que dijo, como dijo, para usar la expresión de Alberto Fernández, rifar las reservas del Banco Central? Bueno, le van a devolver la atención que le dejó el kirchnerismo a Macri, que es recibir un Banco Central sin reservas. O sea que yo lo vería como un problema eso. Entonces, tiene sus riesgos. Es interesante que vuelvas, que instales la cuestión de cómo se llegó en diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, porque la legitimidad de las urnas le otorga una legitimidad a quienes salen triunfantes y ganadores y borra un poco la memoria del pasado. Sí, claramente diciembre de 2015 era una crisis, pero el problema es que la Argentina no tenía conciencia de la escala de la crisis porque la escala no era tan grande de acuerdo con las crisis a las que estamos acostumbrados. Yo diría que sí, ¿no? Porque para el parámetro de alguien que tenga, vamos a ponerle 40 años, crisis es el 89, que la vivió como adolescente, la hiper, crisis es el 2001, y supongo que para los que sean millennials o centennials, crisis es lo que estamos viendo este año, ¿no? Y entonces la transición con crisis permite tal vez medidas heroicas. La transición sin crisis, yo creo que Macri tuvo más problemas aparte de la transición sin crisis. Por un lado, tenía un mandato débil, porque él no fue el candidato más votado de la primera vuelta, sacó solamente el 34% de los votos. Sí. Segundo, no tenía mayoría en el Congreso. Tercero, la desventaja de no tener el control de la calle. ¿Sí? Y cuarto, esto de justamente que no hubiera conciencia de la herencia, ¿no? O sea, y con esto no quiero decir que haya habido un error en no comunicar la herencia. Yo creo que eso veo a mucha gente de comunicación machacar. Eso a mí me parece lisa y llanamente una estupidez. Creo que Macri lo hizo. Dijo en el mensaje inaugural de sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2015, fue muy claro acerca del estado en que recibió la economía. Pero me parece que no había margen para hacer un ajuste draconiano en diciembre de 2015. Ahora, Ignacio, esa herencia y esa crisis, si la crisis no era tan contundente, no fue una transición con crisis como empezamos a sentir que está siendo esta, ¿no? Aunque todavía no estábamos plenamente en una transición porque fue unas PASO. ¿Eso es un mérito del gobierno de Kirchner a pesar de la desaceleración de la economía en el último gobierno de la expresidenta? En el sentido de que sí, las cosas no estaban bien, pero no eran tan caóticas. Yo creo que lo que hubo fue una especie de política de poner la basura bajo la alfombra, ¿no? Digo, el tema de los subsidios a la energía, ¿no? O sea,
Eso era algo que evidentemente iba a explotar en algún momento, ¿sí? Y se notaba por la cantidad de dólares que se iban en importar energía de Bolivia y de gas natural licuado. El tema de los famosos futuros del Banco Central en el último semestre de 2015, ¿sí? O sea, digo, vender dólares futuros a un precio irrisorio. Estaba también el cepo cambiario, que eso también, una forma artificial de mantener el dólar bajo control. Ocultamiento de las cifras del INDEC, que también Digo, es una política artificialmente al final del día, la realidad. Sí, pero más que me preocupa más lo otro, porque una cosa es mentir, mentir sobre la realidad es algo que cualquiera sabía cuál era el ritmo al cual se elevaban los precios. Bastaba con ir a hacer las compras al supermercado para darse cuenta, no importa si el INDEC reporta un número u otro, todos sabían que ese número era ficticio. No importaba que estuviera, digamos, toqueteada la estadística de comercio exterior, uno se daba cuenta de eso. Pero la gente tenía, el discurso no estaba, en la opinión pública no estaba instalada esta comparación que hoy con la que se machaca todos los días en términos comparativos año a año de la caída de la economía, ¿no? Pero veamos esta cosa, está la encuesta, que yo creo es confiable, la de expectativa de inflación que hace la Universidad de Itela todos los meses, ¿no? Que no es un buen predictor de inflación, pero sí es un buen termómetro de lo que el público no informado siente sobre la velocidad a la que aumentan los precios. Y eso ahí se notaba que la percepción de la opinión pública era muy diferente a la cifra inventada del INDEC de esos años. O sea, relativizás el peso de eso, pero sí decís que había ocultamiento de los problemas reales. Claro, o sea, lo que hacía era una fuga hacia adelante, que es, digamos, ¿por dónde iba a saltar el problema de la energía? Evidentemente saltaba por el déficit energético en la balanza comercial y saltaba también por la perspectiva que de pronto hubiera cada vez más apagones con picos de demanda cada vez más bajos de energía eléctrica, ¿no? Faltante de gas, que hubiera que en momento de pico de demanda en invierno, tal vez bajarle la perilla a las industrias. O sea, los problemas se patearon para adelante, ¿no? Al que le tocó hacerse cargo de eso fue a Macri. Él recibió una bomba de tiempo. Mi sensación es que de alguna manera subestimó el problema que le daba y sobreestimó las capacidades para lidiar con eso. Una brecha delicada. Ignacio, se habla hoy en día de responsabilidad política, de la clase política, tanto de la oposición como del oficialismo. Claramente, quien gobierna tiene una enorme responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad, pero se le reprochaba al candidato Fernández que se mantuviera un poco prescindente en relación a lo que está sucediendo, porque según él planteaba, con cierta lógica, todavía no es el presidente elegido, sino es un candidato más. Bueno, pero sabemos con serias chances de ganar en octubre. La responsabilidad política tiene otra lectura en la medida en que, es decir, la clase dirigente tiene que sincerar que los problemas de la Argentina son estructurales y que un gobierno le va pasando la pelota al otro en términos de problemas, que los problemas que está teniendo Macri hoy son también en parte una consecuencia de esa herencia de 2015. Eso es lo que no se termina de sincerar. Es decir, la oposición, Alberto Fernández, debería tener en cuenta esa relación causa y efecto para intentar hacer un gobierno más realista hacia el futuro. Mi impresión es que lo que van a hacer es tratar de mirar hacia futuro y es lógico echarle la culpa al que viene antes, ¿no? Es casi, hay un chiste famoso, el de las dos cartas, ¿no? Un funcionario saliente le da al funcionario entrante 2 cartas y le dice, cuando tenga el primer problema, abra la primera carta. Viene el primer problema, abre la primera carta y dice, écheme la culpa. Viene el segundo problema, abre la segunda carta y la que dice la segunda carta, escriba 2 cartas. Está muy bien. Me parece que es lógico que los políticos hagan eso. Sí hay una cosa de cierta lógica cortoplacista, tal vez en nuestra clase dirigente. Me parece que el esquema de incentivos que genera este sistema a 3 vueltas de la PASO es perverso. Digo, yo me voy a desmarcar de todo mi gremio de politólogos y yo creo que las PASO, tal como están funcionando en la Argentina, no genera algo muy positivo. Se usan para cargos legislativos, se usaron para dirimir algunas competencias presidenciales en el 2015, pero nos ponen ante esta situación que tenemos un cuasi presidente electo, un cuasi presidente saliente y 4 meses por delante, con lo cual reduce, no da los incentivos para que ambos se pongan a cooperar en una transición ordenada. Por suerte hoy hubo aparentemente contacto telefónico y donde se mostró una mayor voluntad de cooperación, pero la realidad es que tenemos una elección por delante, tenemos debate presidencial por delante. Sí, delicadísimo. Ignacio, última pregunta. Las medidas que tomó el gobierno, el discurso de hoy del presidente Mauricio Macri, ¿le alcanzan a los mercados para tranquilizarse? Porque, bueno, el dólar siguió subiendo, el riesgo país también. ¿O es necesario, por ejemplo, un recambio de gabinetes?
¿Qué hay que hacer? No, yo creo que las medidas de hoy no tenían como audiencia al mercado, estaban dirigidas a la población, ¿sí? Tratar de poner un paliativo. No sé si tienen ¿Fueron medidas electoralistas? No sé si electoralistas, porque digo, no es que son medidas así que vayan a revertir la situación económica, es un paliativo. Sí, sí. Pueden tener un fin electoralista, pero me parece que va a ser un impacto moderado. Claramente no era el mercado el destinatario del mensaje de hoy. ¿Qué medidas serían aquellas que atienden al mercado? No, me parece que no están en la mano del gobierno. En todo caso, tienen más que ver con Alberto Fernández, que anuncie su equipo económico. No veo por qué lo haría ahora, Claro, quiero aclararlo, claro. no tiene por qué hacerlo ahora. Pero que anuncie su equipo económico, que diga, bueno, mi ministro de Economía va a ser fulano, en el Banco Central voy a poner a tal equipo económico. Digo, Claro, eso da me parece señales acerca dar señales de y cómo se va a decir, no comportar. planeo hacer ni esto, ni esto, ni esto. Bueno, delicado porque eso no va a suceder hasta después de la primera vuelta. Probablemente. Probablemente. Muchísimas gracias, Ignacio Lavacchi, por estas precisiones. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.